Hola, estimados amigas y amigos. Les habla Andrés Mendoza Salas. Hoy, en Historia en Breve y en conmemoración del centenario luctuoso de Venustiano Carranza Garza, en el marco de esta situación tan triste, Venustiano Carranza, señalamos, fue un extraordinario patriota que restauró el orden y la legalidad en el país. Y hoy justamente celebramos el 161 aniversario de su natalicio, con el que rememoraremos sus acciones y destacaremos su extraordinario legado. El 29 de diciembre de 1859 nació Venustiano Carranza Garza en la entonces villa de Cuatro Ciénegas, Coahuila. Fue el tercer hijo del coronel republicano Jesús Carranza Neira y María de Jesús Garza. Sus hermanos fueron Emilio, Sebastián y Jesús. Realizó sus estudios de primeras letras en su pueblo natal y posteriormente en el Ateneo Fuente de Saltillo, Coahuila. El 12 de mayo de 1884, a la edad de 24 años, se casó con Virginia Salinas. De su matrimonio nacieron Julia, Emilio, Rafael, Jesús y Venustiano Carranza Salinas. En 1887, muy joven, fue alcalde de Cuatro Ciénegas, Coahuila, cargo al que renunció por diferencias con el gobernador Garza Galán, a quien combatió porque el gobernador buscaba la reelección al cargo. En el enfrentamiento hubo combates en Cuatro Ciénegas y las poblaciones aledañas. El conflicto terminó con la intervención de Bernardo Reyes, quien pactó con Carranza la pacificación y establecieron una amistad. A partir de 1901, Carranza continuó su carrera política siempre en ascenso. Ese año fue electo diputado federal suplente y senador de la República. En 1904 fue delegado a la Convención Nacionalista. En 1909, el partido político de Francisco I. Madero lanza su candidatura al gobierno de Coahuila. Sin embargo, en virtud de su amistad con Bernardo Reyes, quien en ese entonces buscaba la vicepresidencia de la República y ya no contaba con el apoyo de Porfirio Díaz, Carranza perdió las elecciones mediante un fraude electoral que le realizó el gobierno de Coahuila en ese entonces, gobernado interinamente por Praxedis García. El 20 de noviembre de 1910 estalla la Revolución Mexicana mediante el Plan de San Luis Potosí, promulgado por Francisco I. Madero, en el que hace un llamado al pueblo de México para derrocar a Porfirio Díaz. Tras varios cruentos combates en abril de 1911, Pascual Orozco y Francisco Villa del ejército maderista logran sitiar Ciudad Juárez y derrotan al ejército de Díaz. Con la toma de Ciudad Juárez en mayo, Madero nombra a Venustiano Carranza ministro de Guerra y Marina. La dictadura porfirista selló su derrota con los tratados de Ciudad Juárez, firmados el 29 de mayo de 1911. Ese mismo año, Carranza es designado gobernador interino de Coahuila y como hombre que valoraba la legalidad, lanzó su candidatura al gobierno constitucional de Coahuila para que fuera todo un proceso legal. Las elecciones se realizaron en septiembre y logra un triunfo absolutamente legítimo. En tanto, el presidente de la República, Francisco I. Madero, vivía situaciones difíciles por su deseo de implantar la democracia en México. Después de vivir varias rebeliones, los generales bajo su mando lo traicionan y fraguan la decena trágica mediante una rebelión de la Escuela de Aspirantes, una rebelión que duró 10 días, del 9 de febrero al 18 del mismo mes en el año de 1913, al final del cual son hechos prisioneros en la Intendencia de Palacio Nacional el presidente Madero, el vicepresidente José María Pino Suárez y el leal maderista Felipe Ángeles. El cuartelazo y traición lo llevaron a cabo Manuel Mondragón, Aureliano Blanquet, Félix Díaz y el principal instigador, Victoriano Huerta, que faltó a su obligación de proteger al presidente. Victoriano Huerta asumió en forma ilegítima la presidencia de la República. El 18 de febrero de 1913, Huerta notificó a los gobernadores de los estados
que ya era presidente de la República y que tenía la aquiescencia y el mandato del Congreso Nacional. Sin embargo, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, rechazó enérgicamente la asunción al poder de Huerta por la ilegalidad, y así tachó de ilegal al gobierno federal y pide al Congreso de Coahuila lo faculten para organizar un ejército y combatir al gobierno ilegítimo de Huerta. Ese mismo día el Congreso autorizó y otorgó facultades a Carranza para instaurar la legalidad en el país y crear el ejército constitucionalista, del cual Carranza fue nombrado primer jefe. El 22 de febrero de 1913 son asesinados por órdenes de Huerta el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez. En tanto, Carranza, el 2 de marzo, proclama en Arteaga el primer cuartel carrancista. El 4 de marzo lanza el manifiesto de Ramos Arizpe. El 7 de este mes, en Anhelo, cerca de Paredón, se da el primer combate contra las fuerzas federales. El 20 de marzo se da otro combate en la línea Monterrey-Laredo. Y el 21 de marzo, las tropas carrancistas se dirigen a la hacienda de Guadalupe. En ese momento, la escolta armada que resguardaba su retaguardia traba combate con la guarnición federal en Saltillo. Ya nacía el incipiente en ese momento Ejército Constitucionalista, actual Ejército Mexicano. Finalmente, en ese momento, el 26 de marzo de 1913, Venustiano Carranza proclama el Plan de Guadalupe en la hacienda de Guadalupe, en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, con el propósito de restaurar el orden y la legalidad en el país, y para tal propósito crea el Ejército Constitucionalista. El 18 de abril, Carranza realiza la Convención de Monclova y logra que se adhieran al plan los estados de Sonora y Chihuahua. Al día siguiente establece su cuartel general en Piedras Negras, donde dispone se fabriquen los primeros cañones que usaría el Ejército Constitucionalista. El 14 de mayo en Piedras Negras pone en vigor la Ley Juárez, promulgada el 25 de enero de 1862, y a través de esa ley declara traidores a la patria a Victoriano Huerta y a sus seguidores. El 24 de septiembre de 1913, en Hermosillo, Sonora, pronuncia un memorable discurso en el que explica las razones del Plan de Guadalupe y esboza su proyecto de nación sustentado en el orden y la legalidad. Aquí un fragmento de ese extraordinario discurso. Era mi deber protestar inmediatamente contra los criminales acontecimientos del cuartelazo consumado por Victoriano Huerta y los que lo secundaron, y protestar por medio de las armas, haciendo a la vez un llamamiento a todos los ciudadanos de la República para que se pusieran a la altura de sus obligaciones cívicas. Después de cruentas batallas entre el Ejército Constitucionalista y el Ejército Federal de Victoriano Huerta, en abril y junio de 1914, las batallas que decidieron el triunfo constitucionalista se libraron desde Durango, Torreón, San Pedro y Paredón hasta su culminación en la batalla de Zacatecas. Esta batalla fue dirigida por Francisco Villa, en ese momento jefe de la División del Norte. Tras la derrota de Victoriano Huerta, el 13 de agosto de 1914 se firman los tratados de Teoloyucan, con los que renuncia Huerta a la presidencia de la República y se disuelve el Ejército Federal. El 20 de agosto, Carranza hace su entrada triunfal a la Ciudad de México al frente del Ejército Constitucionalista. En septiembre, Carranza, con facultades presidenciales, convoca a una asamblea de generales y gobernadores para definir el rumbo del país. La convención, que inició el 10 de octubre, no satisfizo las expectativas de los villistas y exigen que se traslade a una población neutral. Se elige Aguascalientes y con el nombre de Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes. La convención, en el paso de los días, desconoció a Carranza y nombró como presidente convencionista a Eulalio Gutiérrez Ortiz, otro coahuilense.
La convención nombra a Francisco Villa como comandante del ejército convencionista en virtud de que desconocieron a Venustiano Carranza. Al ejército convencionista dirigido por Francisco Villa se une el ejército del Libertador del Sur comandado por Emiliano Zapata, de tal manera que en los años 1914 y 1915 se libran cruentos combates entre los ejércitos convencionista y carrancista, hasta el enfrentamiento final que se da en el Bajío entre abril y julio de 1915. Las batallas de Celaya y León, Guanajuato, marcan la derrota del ejército convencionista, del ejército dirigido por Francisco Villa. Inicia Carranza un periodo preconstitucional en la presidencia de la República y en cumplimiento del mandato establecido en el Plan de Guadalupe, no solamente en el primero, sino en las adiciones que se le hicieron, a finales de 1916 convoca a un Congreso Constituyente a realizarse en Querétaro. Logra el 5 de febrero de 1917 proclamar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aún vigente. Con fundamento constitucional, el 11 de marzo de 1917, Carranza lanza su candidatura a la presidencia de la República. La gana en forma extraordinaria, con una votación bastante grande, e inicia un periodo que concluiría en 1920. Pero la traición no se hizo esperar. En abril de 1920, sus antiguos aliados Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, apoyados por el gobernador de Sonora, Adolfo de la Huerta, proclaman el Plan de Agua Prieta, mediante el que desconocen al gobierno de Carranza. El plan en realidad lo proclamaron porque negó su apoyo a Obregón para llegar a la presidencia del país. Fue otro golpe de Estado como el perpetrado en contra de Francisco I. Madero. En los primeros días de mayo de 1920, los seguidores del Plan de Agua Prieta asedian la Ciudad de México, obligando al presidente Carranza a dirigirse a Veracruz para establecer ahí su gobierno. Pero los otros aliados lo persiguen y hostigan. Los militares leales a Carranza, dirigidos por Francisco Murguía, traban combate con los traidores. Pero finalmente, guiados por un traidor, los desvía a Tlaxcalantongo, donde la noche del 21 de mayo, Carranza es asesinado por los esbirros de Rodolfo Fierro, enviado por Álvaro Obregón. Venustiano Carranza fue el creador de acciones, leyes e instituciones que forjaron el México moderno. Aquí es donde está la esencia de su legado. A partir de la restauración de la legalidad, los puntos culminantes de su trayectoria son la expedición de dos documentos torales, el Plan de Guadalupe y la Constitución de 1917. Previamente, Carranza expidió disposiciones agrarias, fiscales, laborales, judiciales y en materia de recursos petrolíferos y mineros. Instituyó asimismo el municipio libre, legalizó el divorcio, estableció la jornada máxima de trabajo y el salario mínimo. Estos avances en materia de legislación social eran de avanzada para la época y que se enriquecieron en la Constitución de 1917. En todos estos logros, es importante destacar que sus acciones se sustentaban en un patriotismo fortalecido por un objetivo claro de construir una nación fundamentada en el imperio de la ley y el orden, con principios de vida orientados por la verdad, la justicia y la libertad. Se propuso dar a la República su verdadera identidad democrática que garantizara la convivencia pacífica, el trabajo y la creatividad. Carranza era un verdadero estadista, poseedor de una visión del presente y del futuro. Tenía la suficiente determinación para emprender proyectos y concluirlos. Comprendía la naturaleza humana a cabalidad. Conocía la historia, pero se ubicaba en el presente. Jamás claudicó en el logro de sus objetivos a pesar de las adversidades que se le presentaron. Su suprema lección es que supo amar la República porque es la única forma de ejercer la democracia, cuya recompensa es la libertad. Seguir el legado de Carranza
nos señala que en esos momentos aciagos que vivimos es preciso que hagamos que la razón entre en la edad de la razón. Muchas gracias.